Bienvenidos al Colegio Santo Domingo el Predicador. Dominguinos, bienvenidos a tu clase virtual. Para el día de hoy tenemos el tema las cuencas hidrográficas en el Perú. Las tres regiones hidrográficas. La cordillera de los Andes divide al territorio en tres regiones hidrográficas, la del Pacífico, la del Amazonas y la del Titicaca, debido a que la parte alta de la cordillera actúa como línea divisoria de las aguas, que se convertirán en ríos provenientes del deshielo o de las precipitaciones. Los ríos, según el área que recorren, conforman un espacio denominado cuenca. La cuenca hidrográfica del Pacífico se integra por los ríos que nacen en la ladera occidental de los Andes y recorren la estrecha costa para desembocar en el Océano Pacífico. Cuenta con 53 ríos que forman sus propias cuencas. Estos ríos se alimentan del deshielo de los glaciares de los Andes y de las precipitaciones. El río más largo de la costa es el Majes, con 400 kilómetros de longitud. Otros ríos que destacan son el Chili, 278 kilómetros, y el Ocaña, 255 kilómetros. Aunque son ríos de poco caudal, forman valles profundos al descender por pendientes pronunciadas, incrementan su velocidad y poder erosivo, sobre todo en los meses de verano, cuando aumentan las aguas que acarrean, por ser la temporada, de precipitaciones. La erosión más pronunciada se presenta en el curso superior de los ríos. Los cañones del Infiernillo, de Tomás y de Pato son ejemplos de este proceso. Características de la cuenca del Pacífico. Estos ríos no son navegables, a excepción del río Tumbes, que al desembocar forma un delta donde predomina el manglar. Los ríos de esta cuenca forman valles fértiles, que constituyen la mayor riqueza agrícola del país. Así también, en la orilla de ellos se asienta una ciudad de la costa a la que abastecen de agua. La agricultura que se practica es intensiva, es decir, de gran producción, con el uso de tecnología, fertilizantes e inversión de capital financiero. En el trayecto de muchos de estos ríos se han construido presas, como en Jiquetepeque, Chira y Lambayeque. Sus valles están dedicados a la producción de la caña de azúcar. La cuenca hidrográfica del Amazonas se localiza al oriente de la cordillera de los Andes y está formada por las corrientes que desembocan en el río Amazonas. Es la región hidrográfica del Perú de mayor extensión y la que concentra el mayor volumen de agua dulce del país. Por esta cuenca recorre el río de mayor extensión territorial, el Marañón, con 1.800 kilómetros de longitud. Llega a la selva baja y da origen al Amazonas. De ahí su importancia. El agua de esta cuenca se utiliza para las actividades agrícolas, industriales y de uso doméstico. Importancia de la cuenca del Amazonas. El potencial hídrico de las corrientes se utiliza en la producción de energía eléctrica. Algunas centrales más importantes son las de Santiago Antúnez de Mayolo y Restitución, la más grande del Perú, y la central de Machu Picchu en el río Urubamba. Ambas centrales son importantes fuentes de generación de electricidad en el Perú. Entre los ríos de mayor importancia de esta cuenca se encuentra el Marañón, el Huánuco, el Guallaga, el Ucayali, el Mantaro, el Urubamba, el Putumayo, el Napo y el Madre de Dios. Pasamos ahora a la siguiente página del texto y encontramos acá la cuenca hidrográfica del lago Titicaca. Esta cuenca es cerrada, es decir, sus ríos no tienen salida al mar, desembocan en el lago Titicaca. Está constituida aproximadamente por 13 ríos principales instalados en forma radial. Los más importantes son el Suches, el Huancané, el Ramis, el Coata, el Ilave y el Desaguadero. Los ríos de esta cuenca descienden desde grandes altitudes en recorridos cortos, lo que origina que lleven velocidad y fuerza. Por tal motivo no son navegables.
son de régimen irregular, con crecidas en los meses de lluvia, dado que la superficie de las orillas del lago Titicaca es plana, sensible al incremento y disminución del caudal de los ríos, lo que pone en peligro a los pueblos cercanos cuando el caudal se incrementa. Utilidad de la cuenca del lago Titicaca. Los ríos forman extensos valles cerca de su desembocadura, donde las comunidades rurales de la región practican la agricultura y la ganadería, pero están expuestos a las inundaciones, lo que provoca dificultades económicas para los productores. Los productos agrícolas más importantes son la quinoa, oca, trigo, habas y papa, cebada y pastos cultivados para el ganado, compuesto por vacunos, ovinos y camellos. Los peces y otros recursos del lago Titicaca constituyen un aspecto importante en la economía del millón aproximado de personas que viven en la cuenca. Diversas especies de trucha son introducidas en el lago y algunos de los ríos. La constante explotación de los recursos naturales de la cuenca ha provocado severos problemas de contaminación que han originado diversos proyectos gubernamentales para el rescate del espacio. Pasamos ahora a la siguiente página y aquí encontramos el siguiente tema: la migración y sus consecuencias. Las migraciones. ¿Qué son las migraciones? Son desplazamientos de grupos humanos de un lugar, punto de origen, a otro, punto de destino, y llevan consigo un cambio de la residencia habitual. Los eventos históricos tienen mucha relación con los movimientos migratorios a lo largo de los siglos. La conquista española, por ejemplo, influyó en la estructura de la distribución de las poblaciones, pues obligó a muchas comunidades a reubicarse en el espacio fijo del territorio. En algunos casos modificó radicalmente los patrones de asentamiento y los criterios de apropiación del espacio por parte de la gente, como en los corregimientos, las reducciones y las haciendas. Algunas características de las migraciones son las siguientes. Tipos de movimientos migratorios. Pueden ser voluntarios, decisión propia motivada por factores económicos o turísticos, o forzados, obligados por conflictos sociales, políticos o culturales, graves problemas económicos o desastres naturales. De acuerdo al tiempo de permanencia, los movimientos migratorios adquieren distintas modalidades, pueden ser permanentes, temporales o estacionales. Migraciones internas o extensas se realizan a través de movilizaciones dentro de un país y de un país a otro. Se denominan internas o externas respectivamente. Las migraciones externas son aquellas que se producen cuando los migrantes cambian de país de residencia. En la mayoría de los casos ocurre por razones económicas o políticas. Las personas que se mudan a otro país tienen en la mira a aquellas naciones con mayor estabilidad y desarrollo, generalmente los Estados Unidos, Europa y algunos países del Asia. Los migrantes suelen ser personas jóvenes de entre 15 y 49 años. Por ello, se dice que las migraciones importantes hacia países con población envejecida causan un rejuvenecimiento parcial en las sociedades de destino. Existe una gran variedad de situaciones en los casos de los migrantes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los migrantes legales. Se trata, en su mayoría, de profesionales y técnicos que cumplen con los requisitos legales necesarios para ser admitidos en el país de destino. Están también los inmigrantes ilegales. Son las personas que carecen de los requisitos legales para instalarse en el país de acogida. Están los refugiados, que son las personas que dejan su país por problemas de persecución o diferencias políticas. Por ejemplo, los ciudadanos que viven en países dominados por dictaduras y que escapan de sus naciones. Avanzamos a la siguiente página del texto y aquí tenemos las consecuencias de la migración. Los movimientos migratorios generan impactos demográficos, económicos, sociológicos y ambientales, tanto en los lugares desde donde parten los migrantes, el origen,
como en los destinos a los que se dirigen. ¿Cuáles son los aspectos positivos y negativos? Algunas de las consecuencias de la migración pueden ser negativas como positivas. Entre las consecuencias negativas se encuentran los desequilibrios que se producen en la estructura demográfica al disminuir la población joven, tanto masculina como femenina, la pérdida de mano de obra calificada, entre otras. Cabe mencionar también la difícil integración social y absorción laboral ante los excesivos flujos migratorios, los conflictos y tensiones sociales provocadas por actitudes racistas y el aumento de la inmigración ilegal. En el lugar de origen, por ejemplo, las consecuencias beneficiosas más evidentes derivan en la aportación económica que reciben las familias de los migrantes a través de remesas de dinero. A continuación, un gráfico que muestra el envío de remesas del extranjero por países hasta el 2014, ¿no? Entonces ahí tenemos justamente este gráfico de los ingresos por remesas en miles de millones de dólares correspondientes al año 2014, ¿no? Ahí tenemos el caso de México, Guatemala, República Dominicana, El Salvador, Colombia, Honduras, el Perú, Ecuador, Brasil y Jamaica. Bien, dominguinos, entonces hasta aquí tu clase por el día de hoy. Gracias. The leaders of today, tomorrow, and forever.